Esta mañana estamos en Efesios capítulo 3, versículos 17 hasta 19. Efesios capítulo 3, 17 hasta 19. Y el tema es el amor incomprensible de Cristo. El amor incomprensible de Cristo. El pasaje, voy a leer solo esos versículos y después vamos a leer todo el capítulo. Pero los versículos de esta mañana son 17 hasta 19 que dicen: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. A medida que vayamos pasando la vida, normalmente, ¿qué es lo que llega a ser lo más central, lo más importante que uno va buscando? Cuando ya uno está avanzando en edad, ¿qué es lo que va buscando más que otra cosa? Sería, por ejemplo, el dinero, las cosas materiales. Cuando ya uno está pasando los 60, 70, 80 años, sigue buscando enriquecerse, sigue buscando cosas materiales. Creo que en general, estoy hablando en general, con la edad entendemos que no podemos llevar el dinero con nosotros. Y cuando la edad sigue avanzando, ya también podemos estar entendiendo que las cosas materiales no satisfacen. Tal vez serían los placeres terrenales. Entendemos también que no podemos disfrutar de esos placeres como antes. No tenemos la energía, no tenemos la capacidad física para disfrutar de ellos. Tal vez sería la fama y el reconocimiento humano. Muchos siguen buscando eso. Pero a la vez, muchos ya van entendiendo que eso también es vacío. Que el reconocimiento uno lo tiene un momento y el momento siguiente ya no tiene. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que uno más quiere a medida que vaya pasando la vida, avanzando en edad? Y yo creo que la respuesta debe ser obvia. Es el amor. La persona normal va buscando un amor genuino de corazón, en el cual puede descansar y tener la plena confianza, por ejemplo, de fidelidad. Los de más edad, cuando ya llegamos a los, puede decir, 70, 80, 90 años, ya no podemos, por decir, dar tanto como antes. Así que dependemos de una forma más real del amor de las otras personas en nuestras vidas, de nuestros hijos, otros amigos, tal vez nietos y otros familiares. Nos falta, ¿no?, al avanzar la edad, las fuerzas para hacer las actividades que antes hacíamos y por las cuales muchas veces pensábamos que podíamos contribuir, por decir, a nuestras familias, a la sociedad. Al avanzar la edad, no somos tan simpáticos. Al avanzar la edad, ya no tenemos el cuerpo tan bonito como antes y nuestras fuerzas van decayendo. Así que realmente, a medida que uno va avanzando en edad, lo que quiere es el amor genuino. Tener relaciones de amor con su cónyuge, con su familia. Lo que uno va deseando es que recibe un amor genuino que pasa por alta sus faltas y busca su bienestar, a pesar de no ser tan bonito ni agradable como antes era, en esos sentidos que yo estaba hablando. Cuando una persona llega a la vejez, experimentando esa clase de amor incondicional, de la cual realmente no necesita dudar de la lealtad de sus seres queridos,
puede continuar floreciendo y devolviendo ese amor de una forma más fluido. El tema de esta mañana es exactamente eso. El amor, en ese sentido, incondicional, incomprensible de Cristo. Y hablando de eso, obviamente cuando hablamos del tema, debemos entender que cuando hablamos del amor de Cristo, es para ciertas personas en particular. Este amor que estamos hablando dentro del contexto de Efesios es para los creyentes. Y esos creyentes han experimentado este amor de Cristo para con ellos de una forma particular, habiendo sido escogidos por Dios y hechos sus hijos, los hijos de Dios. Así que de nuestra perspectiva es un amor del cual realmente no hemos hecho nada para merecer. Es un amor incomprensible que nosotros estamos recibiendo. Y eso es el amor de Cristo que estamos hablando esta mañana. Es un amor 100% real. Su amor jamás nos fallará. Es un amor en el cual podemos descansar, entendiendo que Él jamás nos traicionará, aun cuando nosotros pecamos y lo traicionamos en nuestros pensamientos y acciones. Los que somos creyentes ya estamos experimentando ese amor incomprensible, en ese sentido que he explicado, incondicional de Dios. Gozamos de esa relación filial con Dios, teniendo por Padre, por medio de su evangelio poderoso, que en Cristo Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Así deseo que estemos muy atentos esta mañana para que seamos alentados en el amor de Dios y desafiados a reflejar ese mismo amor que nosotros hemos recibido. Voy a leer todo el capítulo para que estemos en el contexto y después vamos a continuar con el desarrollo del mensaje. Efesios capítulo 3, de 1 en adelante. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura,
la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal de esta mañana es: vivir en el amor fiable de Cristo nos fundamenta para amar a otros y para no ser echados de un lado a otro por las tormentas de la vida. Vivir en el amor fiable de Cristo nos fundamenta para amar a otros y para estar estables en la vida. Fundamentados en el amor de Cristo. Comenzamos esta mañana considerando el amor incomprensible e infinito de Cristo. El amor de Cristo es constante y fiel. Es incalculable y en ese sentido también confiable. Su amor es la clase de amor del cual siempre soñamos. Es un amor real. Es un amor que jamás disminuirá. Es un amor que siempre busca nuestro bienestar. Y ese bienestar es conforme realmente lo que necesitamos para ser las personas que debemos ser. El llamado en estos versículos es entender, meditar y ser fundamentados en este amor verdadero de Cristo. Nuestro bienestar espiritual y mental se establece y se mantiene a medida que estemos cimentados en su amor. Y otra vez, necesito, y es realmente importante, entender que este amor de Cristo, del cual estamos hablando, es para los creyentes, los que son los hijos de Dios. Muchas veces se habla del amor de Dios, del amor de Cristo, como si fuera un amor igual para con todos. Pero no es así. Este amor del cual estamos hablando, y vamos a ver en el desarrollo de la mañana, eso, que es amor que Dios tiene para con sus hijos, los que son creyentes. Y otra vez debemos recordar que esta carta fue escrita a los creyentes en Éfeso, a los creyentes en Éfeso. Y así que nosotros debemos entender que ese amor es para los creyentes. Y también nuestra oración. Si hay uno aquí esta mañana que no es creyente, realmente no está experimentando este amor de Dios. Y nuestra oración esta mañana es que puede convertirse a Dios y experimentar el amor real del cual estamos hablando. Voy a leer de vuelta los versículos de esta mañana, de 17 a 19 de Efesios 3. Dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La última parte del versículo 17 dice: arraigados, cimentados en amor. Y aquí el apóstol está usando dos metáforas. Una es de las plantas que echan raíces y otros de los edificios que tienen cimientos. El comentarista Yoku dice: para describir esta experiencia, Pablo volvió a utilizar dos términos singulares: arraigados, alimentados con el amor de Dios, como única fuente de nutrición vital, y cimentados, es decir, fundamentados, que puede compararse a un edificio que podía ascender como a castillo fortificado en medio de las tempestades ideológicas en que estaban inmersos. Tal como una planta
requiere raíces profundas para absorber los minerales y el agua de la tierra. Así es el amor real de Cristo para con nosotros. Es la fuente nutritiva que nos va a sostener y nos va a hacer florecer. Respecto a las plantas, cuando hablamos de una planta, ¿cuáles son las señales obvias que una planta no tiene buenas raíces o por otro lado tiene buenas raíces? Por un lado, por ejemplo, una planta que tiene buenas raíces va a mantenerse estable cuando hay lluvias, cuando hay tormentas. Así que eso es una señal si tiene o no tiene buenas raíces, ¿no ve? Una planta que no tiene buenas raíces va a ser desarraigado, ¿no? Y echado de donde estaba. Por otro lado, o que es otra señal de que una planta tiene buenas raíces, es que esa planta va produciendo buen fruto, ¿no? Lo que esa planta debe producir. Está siendo bien nutrida por sus raíces. Y lo que está encima de la superficie de la tierra va manifestando la realidad de las raíces. Así que con nosotros cuando tenemos buenas raíces, vamos a reflejar ese amor, lo que estamos hablando aquí, de Cristo. Muchas veces es muy fácil mirar a otras personas, jugar y juzgar sus acciones, si son acciones conforme al amor o no. Cuando hay odio, envidias, mentiras, egoísmo, engaños, traición, sabemos que no son acciones cimentadas en el amor, sino que tales acciones muestran que hay algo mal en las raíces. Por otro lado, cuando hay humildad, paciencia, gozo, dominio propio y un deseo genuino de buscar el bienestar de otro, podemos saber que hay buenas raíces de amor verdadero. Tampoco debemos pensar en el fruto primero. ¿Qué es lo que muchos, aún dentro de la iglesia, no es, por decir, hacer un cristiano, hacerle repetir la oración de fe y después ponerle a trabajar, como si pudiera producir buen fruto sin echar buenas raíces? Es un error. Lo que necesitamos, y lo que el apóstol aquí está diciendo, que necesitamos estar arraigados en el conocimiento y la experimentación del amor de Cristo. Y vamos a seguir hablando de esas cosas. La otra metáfora que Pablo usa aquí es de un edificio y sus cimientos. Si un edificio tiene buenos cimientos, todo el edificio, ¿no? Toda la estructura encima de la tierra, de la superficie, se establece y se mantiene. Y aún en medio de una tormenta fuerte, no va a caer. Son los cimientos que determinan la viabilidad de toda la estructura. Los vientos, la lluvia y otros eventos naturales no pueden hacer caer la estructura que está bien fundamentada. Con un edificio, uno puede ir construyendo y acabando toda la estructura encima de la superficie conforme a su propósito, sabiendo que va a ser útil siempre y cuando los cimientos son buenos y estables. Y puede tener la confianza de que el edificio va a servir. Es así con nosotros. Cuando estamos bien cimentados en el amor de Cristo, los eventos de la vida pueden sacudirnos de una forma, por decir, superficial, pero para nada nos van a hacer caer. Estar cimentados en el amor de Cristo resultará en que vamos a mantener una estabilidad en medio de las terribles tormentas de la vida. Y esas son las realidades de que muchas veces en los evangelios Cristo hace referencia, por ejemplo, a una planta, un árbol que produce buen fruto, un edificio que tiene buenos cimientos. Así que eso es lo que, dos metáforas que también Pablo en este pasaje está haciendo referencia.
Recordamos los versículos que estudiamos la semana pasada. Pablo estaba orando, y este también hoy día es parte de la oración de Pablo, pero en lo que vimos la semana pasada, Pablo oraba que los creyentes no desmayaran a causa de sus tribulaciones. Y meditamos un poco en la vida de Pablo. Pablo tenía una vida fácil, sin problemas. Si hubiera habido alguien que tuviera razón para desmayarse, habría sido Pablo. Él pasaba por dificultad tras dificultad, por persecuciones, ataques personales, traiciones, debilidades y enfermedades en su cuerpo físico. Así podemos preguntar cómo es que él se mantenía tan estable en medio de todas esas tormentas de vida. Y recuerden también que respondimos con dos respuestas generales. Él era fortalecido por el poder de Dios en su vida. Él entendía que no tenía que generar el poder para continuar de una fuente personal, sino que dependía del Dios Todopoderoso. Y eso es algo que vimos la semana pasada. Y el otro, la razón por la cual podía mantenerse tan estable en medio de todas las dificultades, es que él estaba bien arraigado en el conocimiento y la experiencia personal del amor de Cristo. Y es por eso está orando, sigue esta oración, por los creyentes en Éfeso, que también ellos entendieron y sean arraigados, cimentados en el amor de Cristo. Y eso es lo que vamos viendo hoy día. Pablo, para mantenerse estable, iba profundizando su comprensión de y su experiencia personal del amor de Cristo en su vida. Y uno puede estar preguntando de todas las experiencias de Pablo, viendo cómo él reaccionaba y cómo él manifestaba ese amor genuino aún para personas que estaban maltratándolo. Pablo oraba hasta por la conversión de los que lo perseguían. Eso no es normal, no es natural. Eso solo puede producirse por ser cimentado en el amor de Cristo. Hendrickson dice de este amor: tal fruto y propósito es comprender cuál sea la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo. La comprensión, aprobación, conocimiento pueden ser puestos en práctica solamente por aquellos que se hayan arraigados y fundados en amor. Es evidente que la referencia no es una actividad puramente mental, no solo en nuestras cabezas. Es un conocimiento experimental, conocimiento del corazón, el que Pablo tiene en mente. Y siendo que el corazón es el alma misma y el centro de vida, influye todas las actividades internas de la vida y las expresiones también externas. Así que lo que está pidiendo aquí Pablo es tanto la comprensión intelectual, mental, y también lo experimental en la vida. Y es interesante, en esos versículos 17, 18, en 19, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos conocer algo que sobrepasa nuestro conocimiento? Bueno, obviamente está usando también otra figura aquí, diciendo que realmente es incomprensible. Pero lo que debemos estar haciendo es meditar en lo que dice estos versículos. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Y la pregunta para nosotros en eso es, ¿cuál es la anchura de Cristo? Del amor de Cristo, digo. ¿Hay un límite? No, lo que Pablo está diciendo es
infinito. ¿Cuál es la longitud del amor de Cristo? No hay límite. La altura, tampoco hay límite. Y la profundidad, lo que Pablo está expresando es, no hay límite, es infinito su amor. No tiene fin. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir profundizando. En nuestras relaciones humanas experimentamos el amor de otra persona cuando sus acciones corresponden con sus palabras. Es decir, cuando uno dice a otro que le ama, su amor es probado por en si hay correspondencia en buscar el bienestar de la otra persona o de ser egoísta y desleal. En la primera instancia, por ejemplo, existe una manifestación del amor verdadero mientras uno sigue buscando el bien del otro. El amor verdadero se afirma con palabras y acciones que corresponden. El amor real es fiel y fiable, mientras que el amor fingido es infiel e insegura. Y nuestra experiencia humana, en la cual fallamos, traicionamos, nos deja en cierto sentido confundidos en cuanto es qué es la comprensión real del amor. Así que en estos versículos lo que Pablo está intentando expresar es el amor verdadero, 100% fiel de Cristo, que realmente sobrepasa nuestra comprensión. No es un amor que comparable a lo que hemos experimentado aquí en la tierra. Es un amor realmente y totalmente diferente en cuanto a su calidad. Es 100% fiel. Así que muchas veces, otra vez en nuestras relaciones humanas, nuestras acciones o aún nuestras palabras, podemos decir, te amo hasta este punto o aquello punto. Y eso otra vez es demostrado con acciones o con palabras. Cuando decimos, ya basta, no más. No es así con el amor de Cristo. El amor de Cristo sobrepasa nuestro conocimiento. Cuando nosotros decimos que es demasiado seguir amando a otra persona, Cristo sigue amando. Cuando nosotros mismos no merecemos el amor de otros, Cristo nos sigue amando. Para nuestras mentes, realmente no es posible que captemos la magnitud del amor de Cristo. Y esta oración de Pablo fue para que los creyentes, que ellos comprendieran este amor incomprensible, es decir, ir profundizando su comprensión de su amor por ellos. Que ellos comenzaron a ser totalmente asombrados por ese amor infinito de Cristo. Un amor que pasa todas nuestras expectativas y pensamientos. Y cuando hablamos de ese amor, ¿cómo es que Dios ha manifestado su amor en Cristo? Solo comunicaba su amor con palabras tal vez vacías, como muchas veces nosotros hacemos. O comunicaba con palabras y acciones reales. Nosotros podemos leer las historias y también ver nuestras propias vidas para entender que Dios no solo ha comunicado su amor con palabras vacías, ha comunicado su amor con acciones reales. Leemos algunos pasajes. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese mismo pasaje habla de que nosotros éramos sus enemigos. Y aún en ese estado, Cristo, a Dios demuestra su amor por nosotros. Primera de Juan 4, versículos 7 a 10.
Primera de Juan 4, versículos 7 hasta 10. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuáles son algunas de las acciones que muestran el amor de Dios que acabamos de leer? Dios Padre envió al Hijo al mundo para nosotros, aun cuando éramos sus enemigos en nuestros pecados. Es una acción real, concreta. Dios Hijo murió en nuestro lugar, pagando la deuda de pecado que teníamos. Dios Hijo satisfizo la justa ira de Dios en su muerte propiciatoria. Y cuando hablamos de propiciación, debemos recordar la palabra propiciación, sí es una palabra grande, pero sencillamente quiere decir satisfacer la ira. Entonces Cristo satisfizo la ira de Dios que en lo que nosotros merecíamos a nuestro favor, a todos los que confiamos en Él. También hemos leído, somos llamados hijos de Dios. Y en eso, ¿qué mérito tenemos para que seamos llamados hijos de Dios? Ningún mérito. Por su puro amor en Cristo para con nosotros. ¿Había alguna obligación para Dios, para que Dios hiciera todas estas cosas? ¿Dios estaba bajo alguna obligación hacia nosotros? No. Él hizo todo esto de su pura bondad y amor. Lo hizo para reconciliarnos con Él, para que viviéramos conforme a nuestro propósito de existir. Es decir, que viviéramos vidas llenas y abundantes para su gloria, para Él, y lleno de amor. Este amor de Dios es eterno y debemos estar fundamentándonos en ese amor constante y fiable de Dios. Y Romanos 8 es el pasaje, yo creo, uno de los pasajes más reconocidos respecto al amor de Cristo. Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Cómo es ese amor? Es un amor infinito. Es un amor siempre fiel. Es un amor que realmente no tiene fin. Y es conforme a todas estas verdades del amor de Dios, Pablo en Efesios 3 está orando por los creyentes en Éfeso, para que pudieran comprender con todos los santos este amor incomprensible de Cristo. En los próximos capítulos de esta carta a los Efesios, Pablo va a estar animando y exhortando a la vida piadosa. Y esta vida piadosa solo es posible cuando uno está viviendo arraigado y cimentado en el amor incomprensible de Cristo. Y otra vez podemos hacer las preguntas. ¿Qué es lo que puede sostenernos cuando pasamos por persecuciones a causa de nuestra fe? Es el amor de Cristo. ¿Qué es lo que puede sostenernos al pasar por dificultades económicas? Es el amor de Cristo. ¿Qué nos puede sostener en un matrimonio difícil? Es el amor incomprensible de Cristo. ¿Qué nos puede sostener con niños difíciles, con trabajos, con dificultades de salud? Es el amor de Cristo, estar cimentados, arraigados en ese amor. Cuando uno vive una vida estable, no va a ser llevado por los problemas de la vida. Obviamente vamos a estar, las dificultades de la vida son reales, son difíciles. Y algunos son bastante difíciles. Pero uno no va a quedarse, por ejemplo, en la amargura. No va a quedarse en la autocompasión. ¿Por qué? Está realmente meditando y cimentando en el amor de Cristo. Este pasaje nos enseña que podemos vivir bien, es decir, con nuestra relación con Dios y con una buena actitud, aun en medio de circunstancias difíciles. Porque el amor de Cristo es un amor que no cambia en ninguna circunstancia y que siempre será un amor fiel y verdadero. Y por ende, cuando vengan las tempestades, las dificultades, sean lo que sean, uno puede continuar adelante porque está aferrado a la relación más importante que uno puede tener, es decir, estar aferrado a Cristo. ¿Por qué nos sostiene este amor de Cristo en todas las circunstancias difíciles? Es porque nosotros, conforme a todas las verdades que hemos estado viendo en esta carta, nosotros hemos sido reconciliados con Dios y tenemos nuestro futuro asegurado en Él. Si estamos bien arraigados en Él y en su amor, no vamos a ser destruidos por las fuertes tempestades. Y con eso, también podemos seguir preguntando, ¿cómo se manifestará en nuestras vidas que estamos arraigados y cimentados en el amor incomprensible de Cristo? Se manifestará en acciones y actitudes cada vez más coherentes con el amor que Él ha manifestado hacia nosotros. En Colosenses 3, versículos 12 a 14, Colosenses 3, 12 a 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, hablando de todas esas cosas, de misericordia, benignidad, humildad, paciencia, soportando uno al otro, perdonando. Eso está resumido, en ese sentido, con el amor. Y eso está hablando, por un lado, del amor que Dios tiene para con nosotros y por otro lado, lo que nosotros debemos tener para con otros.
Dice en versículo 32, Lucas capítulo 6, 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si no hay buen fruto en nuestra vida hacia otras personas y especialmente hacia los que nos hacen mal, ¿qué es la razón principal? Es porque no estamos arraigados, cimentados en el amor incomprensible de Cristo. En lo práctico, si no puedes amar a tus enemigos con actitudes y hechos prácticos, por ejemplo, orando por ellos, es porque no has entendido cómo Dios te ha amado cuando tú eres su enemigo. Si no oras de esa misma forma por los que te hacen mal, es porque no entiendes la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo a nuestro favor, tu favor, aun cuando tú haces la maldad. Si no tienes paciencia con tus familiares y otras personas, es porque no has entendido la paciencia de Dios para contigo. Si no practicas la bondad hacia otras personas, por ejemplo, tu cónyuge, hijos, aun cuando ellos son ingratos y malos, como dice el pasaje, es porque no has comprendido la bondad de Dios hacia ti, aun cuando tú eres ingrato y malo. Si andas renegando en vez de ir dando gracias a Dios cuando estás en circunstancias de prueba, es porque no estás viviendo dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Si no estás siendo honesto, fiel a otras personas, aun si ellos te mienten, te traicionan, no has comprendido la fidelidad de Dios hacia tu persona, aun cuando tú le seguías traicionando. Y podemos ir enumerando área tras área tras área de nuestras vidas. Si somos creyentes, si no estamos manifestando el amor de Dios en nuestras vidas, es porque no estamos entendiendo, viviendo, experimentando, siendo bien arraigado en el amor de Cristo. Y todo, si fuera a resumir los mandatos de Dios en la palabra de Dios, ¿cuáles son? Se resume en dos: amar a Dios y amar a su prójimo. Y para realmente obedecer esos mandamientos, ¿qué es necesario? Lo necesario es que estemos bien arraigados, cimentados en el amor de Cristo para con nosotros. Y en este pasaje, en Efesios 3, eso es exactamente lo que Pablo está orando por los creyentes en Éfeso. Pasamos al segundo punto de esta mañana. Llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. En efecto, podemos decir, estar sumergidos en el amor de Cristo es de vivir sabiamente, amando a Dios con todo nuestro ser y nuestro prójimo como nosotros mismos. Voy a leer los versículos 16 hasta 19 de Efesios 3, 16 a 19, para el contexto, para ver esa parte del sermón.
dice, a partir del versículo 16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altitud y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Las partes claves que veremos en este punto son la primera parte del versículo 17 y la última parte del versículo 19. En versículo 17 dice, comienza diciendo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y la última parte del versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aunque estas dos frases son distintas, las dos apuntan a la misma verdad, de vivir confiando en Cristo para vivir y amar como Cristo vive y vivió y ama. Yoko dice de esa primera frase en versículo 17, ¿acaso Cristo no moraba ya en el interior de aquellos hermanos en Éfeso? ¿Qué significa esa frase? En el contexto, no es otra cosa que lo que Pablo está diciendo, que está orando que Cristo gobierne todo su ser. La oración no es que Cristo volviera a sus corazones como si hubiera ido, sino para que ellos tuvieran el hombre interior totalmente gobernado por Él. Y luego dice también, la expectativa de Pablo era que Cristo tuviera su gobierno total en aquellos hermanos y que ellos se mostraran mucho más que ser simplemente salvos o miembros de la familia. Él quería que fuesen totalmente santos para Dios. Y después él dice del versículo 19, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Dios quiere lo mismo para su pueblo en la actualidad. No hay otra senda que garantice el conocimiento del amor de Dios para nosotros, en nosotros y hacia nuestro prójimo, que la plenitud de Dios. Y este es el objetivo de la oración apostólica. Pablo quería que sus hermanos fueran llenos de todos los recursos de la gracia y el poder de Dios que se resume en esa palabra. Una persona que está lleno de la plenitud de Dios está confiando en Dios, conforme a lo que dice este versículo 17, que Cristo more por la fe en vuestros corazones. La fe es la confianza en Dios, que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y eso incluye las circunstancias difíciles que podemos estar pasando. Estar llenos de la plenitud de Dios quiere decir que estamos fortalecidos por el Espíritu, que no vamos a desmayar ni abandonar la fe, aun en las dificultades de la vida. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de cómo llegamos a estar llenos de la plenitud de Dios. Y obviamente el pasaje, lo que ya hemos estado viendo del amor de Cristo es uno de ellos. Pero vamos a ver otros pasajes en otras partes que hablan de cómo estar llenos de la plenitud de Dios y cómo vamos a manifestar esa plenitud. Segundo de Corintios 3, 17 a 18. Segundo Corintios 3, 17 a 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La primera manera de experimentar esta plenitud es por contemplar la gloria, el amor, la magnificencia de Dios. Cuando meditamos en Dios y todo lo que Él ha hecho en Cristo para salvarnos, reconciliarnos con Él,
nuestra mente está siendo afectada de tal forma que vamos a estar tomando ese rumbo en nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones. La vida de Cristo era una vida de constancia en medio de muchas tribulaciones. Cuando meditamos en Él y como Él permanecía fiel en todo lo que experimentaba, también vamos a estar reflejando esa misma constancia en medio de diferentes pruebas de vida. Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando pasamos por dificultades, a mano de otras personas, por su pecado, por otras cosas, muchas veces decimos o vivimos en la autocompasión. Meditamos en lo que hemos sufrido, por decir, injustamente, y vivimos en esa autocompasión con la actitud, oh, pobre de mí. Buscamos que todos nos escuchen, qué tan grandes son mis problemas y cuánto debe compadecerse de mí. Cristo no vivía de esa forma, sino que vivía sumergido en el amor de su Padre. Si nosotros meditamos en el amor de Dios para con nosotros, vamos a estar reflejando ese mismo amor hacia otras personas y aún hacia personas que nos hacen mal. La segunda manera, ¿qué es la segunda manera de pensar, de llegar a ser llenos de la plenitud de Dios? Es por meditar en el amor de Dios expresado en la ley de Dios. Entonces, si estamos meditando en Dios, sus acciones, Cristo y lo que ha hecho, eso es la primera manera. La segunda manera es de meditar en el amor de Dios expresado en su ley. Romanos 13, y dice 14, voy a leer todo ese pasaje, pero 14 dice, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación es más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La ley de Dios es una expresión de su santidad y de su amor, como dice este pasaje. Dice, dice en versículo 9, cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Podemos hacer las preguntas. La ley de Dios expresa que no debemos, por ejemplo, hablando en forma más general de la ley, no debemos tener dioses, otros dioses ni ídolos. Es amor por Dios dar una cosa creada el lugar que le corresponde a Dios. Es amar a Dios darle a un ídolo lo que Dios merece. No, no es amor por Dios. La ley de Dios dice que debemos honrar y obedecer a los padres. Es amor por nuestros padres, estoy hablando a los niños, los adolescentes. ¿Es amor por nuestros padres deshonrarles y desobedecerles? No es amor. La ley de Dios dice que no debemos matar, sino que debemos preservar la vida.
¿Es amor herir, matar a otra persona? No es amor. La ley de Dios dice que no debemos meternos en relaciones ilícitas sexuales, ni la fornicación, ni el adulterio, ni ninguna otra relación prohibida. ¿Es amor por la otra persona cometer fornicación? No. ¿Es amor por el amante cometer adulterio? No. ¿Por el cónyuge? No. Cualquier relación sexual que Dios prohíbe no es una manifestación del amor. La ley de Dios dice que no debemos robar. ¿Es amor por el prójimo robar? La ley de Dios dice que no debemos mentir. ¿Es amor de mentir a otra persona? Obviamente que no. Y uno puede ir pasando, ¿no? Mandato tras mandato. Y Dios dice que el amor, su amor, se resume en eso. Así que la segunda forma de estar llenos de la plenitud de Dios es meditar en la ley santa de Dios. Porque la ley santa de Dios expresa cómo es su carácter y qué es el amor verdadero. Y dice en Efesios 5, 1 y 2, hablando en ese mismo contexto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y después está hablando de varias cosas que antes y después, que algunos que debemos hacer, por ejemplo, la misericordia y otras cosas que no debemos hacer, conforme al amor. Así como Cristo, ¿no? Así que andar en amor es manifestar lo positivo del carácter de Dios, su paciencia, su bondad, su misericordia, su perdón. Andar en amor también es rechazar la maldad. La tercera manera de llegar a estar llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es la tercera manera que vamos a ver esta mañana de eso? Se encuentra en Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta 13. Efesios capítulo 4, 11 hasta 13. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En primer lugar, Dios tenía sus profetas, Cristo tenía sus apóstoles. Ellos nos dieron las escrituras por medio de las cuales nosotros podemos conocer el carácter y los hechos de Dios. Pero luego también Dios ha establecido en su iglesia evangelistas, pastores y maestros. Y estas personas tienen la tarea de guiar y enseñar al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Así que, ¿cómo vamos a llegar a estar llena de la estatura de la plenitud de Cristo? Es por medio de los pastores, maestros y la obra del ministerio de la iglesia. En esos versículos habla de 4 áreas de plenitud. Dice la unidad de la fe. También dice el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la madurez y la plenitud de Cristo. Y vamos a ir viendo eso en más detalle en las próximas sermones, porque ya vamos llegando al capítulo 4 de Efesios. Pero el crecimiento para llegar a la plenitud de Dios, ¿no?, también involucra estar enseñados y participando en la iglesia local. Todo este crecimiento de esas 3 áreas de estar contemplando a Dios, a Cristo, de estar contemplando, meditando la ley de Dios, de estar siendo enseñados y participando en la iglesia de Dios, tiende como fundamento
vivir en la experiencia personal del amor incomprensible de Cristo. Otra vez puedo decir, el fin de todo eso, de llegar a la plenitud de Dios, ¿qué es el fin de eso? De amar a Dios con todo nuestro ser y nuestro prójimo a nosotros mismos. Eso es el fin de todo. Fuimos creados expresamente para eso. El pecado nos ha corrompido totalmente, pero Dios ha solucionado ese problema de nuestro pecado por medio del Evangelio. La fe en Cristo es como nosotros entramos en esta relación con Él. Y es como nosotros comenzamos a experimentar este amor incomprensible de Cristo. Cuando meditamos en todas las maravillas del Evangelio, el amor incomprensible de Dios para con nosotros, vamos a estar echando buenas raíces de tal forma que las dificultades de la vida, ni las grandes ni las diarias, no nos van a hundir. Cuando estamos llenos de la plenitud de Dios, por estar fundamentados en el amor de Cristo, nuestra vida va a volver a ser una vida estable en confianza en Dios. Y vamos a ir creciendo en no desesperarnos al afrontar problemas. Sin lugar a dudas, en la eternidad nueva, en la nueva tierra, vamos a estar viviendo plenamente en esta plenitud de Dios. Vamos a amar a Dios perfectamente. Vamos a amar a otras personas perfectamente. No vamos a ir a vivir lastimando a otros, ni siendo lastimados por otros. No vamos a ir renegando en la autocompasión. No vamos a tener una actitud centrada en mi propia persona. En resumidas cuentas, el vivir en la plenitud de Dios es como ya voy diciendo, es amar a otros sin ningún atisbo de egoísmo. Es ese estado. Vamos a estar viviendo en la perfecta libertad, realizando buenas obras como las que nosotros deberíamos estar haciendo. El Evangelio es las buenas noticias del amor incomprensible de Dios, de Cristo. Un amor por el cual Dios, Hijo, se hizo hombre, fue mandado por el Padre a la tierra para vivir entre nosotros, los pecadores rebeldes. Por su amor, el Dios todo santo y perfecto derramó su ira en su Hijo, manifestando su amor para con nosotros, para resolver el problema del pecado que nosotros tenemos y para satisfacer el justo castigo que merecemos. Por ese amor de Dios, Dios nos da nueva vida en Cristo. Nos resucita a la vida espiritual y nos da una herencia asegurada por ese amor infinito de Cristo. Si hay alguien aquí que no es creyente, hoy día es el día de arrepentirte, volver de ti mismo, confiar en Cristo y experimentar este amor real, infinito de Cristo. Para nosotros que somos creyentes, la pregunta es, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos meditando en el amor de Cristo? Aquí, en el pasaje, Pablo está orando que ellos tuvieron una comprensión intelectual, es decir, pensar en ese amor. Cómo Dios ha manifestado en Cristo ese amor, que no tiene fin, la longitud, la altura, y es totalmente incomprensible. Pero no solo es una comprensión intelectual, es vivir en ese amor, es experimentarlo, viendo las obras y el amor de Dios para nosotros en todo lo que Él ha hecho y lo que va haciendo en nuestras vidas. Y eso es ser llenos de la plenitud de Dios. Con esas verdades fundamentales vamos a estar llenos de esa plenitud de Dios. En este capítulo, en este pasaje, Pablo está orando por los creyentes en Éfeso.
está expresando su deseo para que ellos entendieran ese amor incomprensible de Cristo. Nosotros como iglesia, ¿cómo debemos estar orando uno por otro? Por igual. Debemos estar orando uno por otro que nosotros comprendiéramos y experimentábamos ese amor de Cristo. Y de esa forma no vamos a desmayar. No vamos a abandonar a Cristo. No vamos a abandonar a la iglesia de Cristo. Y vamos a estar manifestando, ser llenos de la plenitud de Dios, siendo sumergidos en el amor de Cristo para que nosotros reflejemos también ese amor para con otros. Recordemos la verdad principal de este amor de esta mañana. Vivir en el amor fiable de Cristo nos fundamenta para amar a otros y para no ser echados de un lado a otro por las tormentas de la vida. Terminamos leyendo Efesios 3, 8 a 21. Efesios 3, 8 a 21. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.